Cuida de tu vida. Cuida de tu vida. ¿Sí? Y es algo tan lógico, pero muchas veces dejamos de cuidar nuestra vida. ¿Sí? Nos pasa que por estar mirando continuamente a quienes podemos y queremos agradar, terminamos descuidando nuestra identidad en Cristo. Perdemos el ser y lo que Dios nos llamó a ser en Él. ¿Sí? Y el primer punto que te quiero dar para poder cuidar de tu vida, ¿sí? Es necesario tener celo en el llamado de Dios para nuestras vidas. Es necesario tener celo, ¿sí? Cuidar de mí, de mi interior y el celo del llamado de Dios para nuestra vida. Cuidemos de nuestro bienestar muchas veces cuidamos de nuestro bienestar, cuidamos de nuestra apariencia, nos volvemos fitness, ¿no? Continuamente y dejamos el llamado de Dios de lado, nos olvidamos el llamado de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Pero hoy quiero hablarte también de autorresponsabilidad y ese es el tema principal. ¿Sí? Esta semana he sido confrontado, ¿sí? En diferentes áreas de mi vida para poder cambiar, ¿sí? Y es necesario juntarse con gente que te confronta, ¿sí? Para cambiar, gente que te causa incomodidad. Imagínense quién es que causa incomodidad en mi vida. Así que hoy es necesario, ¿sí? Que busquemos gente que nos diga, ¿sí? En los momentos que estamos equivocados. Y no que nos aplaudan y nos dejen en el lugar de comodidad en el cual estamos. Muchas veces en nuestro alrededor tenemos gente que no nos marca nuestros límites, ¿sí? Y cuando nos dicen en lo que tenemos que cambiar, creamos una pared y empezamos a dar excusas y no, que es culpa de aquel, no, que es culpa del otro, no, que estoy cansado, que estoy cansada, que he trabajado todo el día, que acá, que allá. ¿Sí? Y no queremos resolver, porque el no resolver nos deja en un lugar de comodidad. El estar siempre en el mismo lugar te deja en un lugar de comodidad, ¿sí? Y siempre vemos que es el otro que tiene que resolver, es el otro a quien le tenemos que echarle la culpa, ¿sí? Y vivimos muchas veces siendo niños eternos, ¿sí? Queriendo vivir la vida de joven. Personas casadas con hijos volviendo a cualquier hora de la madrugada, viviendo épocas donde ya se nos pasó, donde somos grandes y queremos volver a jóvenes, ¿sí? Así que creo que hoy es tiempo de ponernos a pensar y poder valorarnos, ¿sí? Y es necesario rodearse con el tipo de personas, consejeros que nos ayuden a romper con lo que nos limita, amén, con lo que nos hace daño. Me es necesario reunirme con gente que nos haga mejor persona en Cristo Jesús, amén. Quiero decirte que es así, que también existe un algoritmo, ¿sí? Es todo lo que el algoritmo de... ¿Saben que cuando buscamos, por ejemplo, una moto para comprar en internet, qué nos sale? Al tiempo, a las 2 horas nos empieza a salir una moto de publicidad, nos empieza a salir un casco que queremos comprar, que esto, que el otro, o cuando querés comprar algo, te empieza a salir la publicidad en el móvil. Y así como existe ese algoritmo, también existe el algoritmo social. El algoritmo social es todo lo que yo me cerco, ¿sí? Con todo lo que me rodeo, me empieza a definir y al final termino consumiendo lo mismo que las personas que me rodean. ¿Amén? Ahora, ¿esto es un problema, pastor, de reunirme con las personas que le gustan los gustos que yo tengo, que hace lo que yo hago? Y depende, para algunos puede ser hasta un suicidio, ¿sí? Conozco líderes que vivieron un suicidio ministerial porque se rodearon de gente que pensaba y concordaba lo mismo y no han podido crecer en sus ministerios. Sus iglesias se han quedado igual. Nosotros en el consejo desafiamos a que las cosas que no están bien hechas o que hay que cambiar, es necesario decirlas. Justamente para no llegar a eso, es necesario poder avanzar en eso, ¿sí? Por eso hay que juntarse con hombres de Dios que te impulsen a ser mejor en el camino de Dios, ¿sí? Que tengan el valor de decirte, hey hermano, estás equivocado, estás equivocada, vas por un camino que no está bien. ¿Cuántas personas conocemos famosos, ¿sí? Millonarias,
que han vivido una crisis existencial, sí, y que han muerto por drogas o por beber, y cantantes famosos, y que han tenido gente a su alrededor que no le ha dicho, hey, para, hey, basta, hey, es tiempo de que pares, te vas a destruir. Y esto pasa cuando nos juntamos con gente que solo nos celebra, que solo nos dice, ¡hey, qué bien, qué bien! Solo se ríe de nosotros cuando pasamos un momento bueno y estamos bien, pero en el momento de decir la verdad desaparecen. Y el problema de esta gente es que se preocupa por lo que tiene, sino por el llamado de Dios sobre tu vida, ¿sí? Y ni mucho menos te advierten en el camino por el cual estás caminando. Entonces, ¿qué es el algoritmo social? Es una red, un ecosistema que yo creo alrededor mío con personas que hablan o hacen aquello que quieren que yo haga, ¿sí? Por eso es necesario estar despierto con las personas que te rodeas. ¿Qué amigos tenés? ¿Cuáles son tus amigos? ¿Con qué personas estás hablando? Si son gente que te aplauden todas las cosas que hacemos mal, o si nos instan a seguirlas haciendo. Mirá, hiciste algo malo, está fumando, qué bien, está fumando. Vamos a drogarnos juntos, vamos a beber juntos. Vamos, no vayas para la iglesia. O rodearse con personas que te impulsen a cumplir el llamado de Dios por el cual fuiste llamado. Y ese es el Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es locura para muchos. Entonces justamente el Evangelio quiere que rompamos el algoritmo social, ¿sí? Y nos hace dejar de hacer lo que hace el mundo y soñar lo que el mundo sueña y desear lo que el mundo desea. Amén. Para que entendamos, para cada uno de nosotros existe una tarea específica preparada por Dios y me es necesario cuidar con celo el llamado de Dios a mi vida. Y para esto es necesario que yo gobierne y gobernar es una tarea que se nos fue designada desde Adán. Y este es el segundo punto que te quiero compartir. Gobernar sobre lo que Dios te puso, sobre lo que Dios nos puso para cada uno de nosotros. Existe algo de parte de Dios, amén. Dios te dio una impresión digital única, Dios te dio unos ojos únicos, una voz única, una estatura única, y no te dio todo esto para que hagas lo mismo que hace el mundo. Te lo dio para que su gloria sea manifestada a través de ti, amén. Y para que cada uno el día de mañana podamos rendirnos cuentas delante de Él. Cuando un hombre se propone hacer la voluntad de Dios y se despierta, otro hombre empieza a seguirlo. Amén. Cambian, ¿sí? Se despiertan porque es liberador ver a alguien que es libre del sistema. Es inspirador ver una falla dentro del sistema levantándose. Y esta es la palabra que compartí en la reunión de hombres, ¿sí? Desde el sábado que hicimos la reunión de hombres, pero la he ido modificando y para que ustedes entiendan, cuando un hombre se convierte, el 90% de la familia se convierte. Ahora, cuando una mujer se convierte, el 30 o 45% de la familia se convierte. Miren cuánto cambia el porcentaje. ¿Saben por qué? Porque el hombre es la cabeza del hogar. Así que si hoy, hombre, estás aquí y estás caminando sobre el borde del abismo, es hora de que te conviertas. Amén. Y cuidar de nuestra vida, ¿sí? Significa tener celo por lo que eres, por lo que fuiste llamado a ser en Dios, por la misión que Dios puso en ti. Existe una expectativa de parte de Dios. Dios te dio dones y talentos específicos. Dios te dio un llamado específico. Dios te dio cualidades específicas y no es para buscar ser aceptado por los demás, sino para alegrar el corazón de Dios. Amén. Precisamos romper con la necesidad de la aprobación hacia los demás. En la iglesia primitiva los cristianos eran perseguidos, eran matados, ¿sí? Eran apedreados. El primer mártir fue Esteban, que fue apedreado.
En el pasado cristianos morían por ser perseguidos. En el presente nuestros jóvenes están muriendo por la necesidad de la aprobación hacia los demás. Y sin hablar las redes sociales, ellas son el reflejo de los que buscamos en internet. Ahí está el algoritmo, las redes sociales son el reflejo de lo que nosotros somos. Y es así que hombres y mujeres viven constantemente borrando el historial, ¿sí? Buscando la aprobación de amigos, publicando cosas que hacen que tengan la aprobación de los demás, ¿sí? Y borramos el historial. Gente que pierde tiempo todo el día en TikTok, en Instagram, y pasando y pasando. Y luego nos perdemos. Ay, 1 hora estoy acá, dice. Llega el tiempo, amado, de poder dejar de buscar la aprobación de todo el mundo y buscar el gobierno de Dios en nuestra vida, tomar ese gobierno. Y hoy esta charla es justamente para dejar de agradar a los demás y aún dejar de agradar lo que tu carne quiere, ¿sí? Y empieces a gobernar bajo el propósito que Dios plantó en tu vida. El ser hallado por Dios carga una responsabilidad en las áreas en las cuales Él nos plantó. Tus hijos, tus esposas, tu esposa, no tus esposas, queda feo eso. Tus hermanos, la sociedad está buscando personas de verdad, personas que no cambien de decisión, hombres y mujeres de gobiernos designados por Dios a llevar una tarea específica. Hombres y mujeres de Dios que gobiernen y amen a Dios por sobre todas las cosas. Hombres y mujeres de Dios que gobiernen con compromiso. La sociedad está esperando que se levante gente como nosotros, amén, en busca de un cambio para sus casas y sus familias bajo el gobierno de Dios. Con esto quiero llegar a que hace falta que nos levantemos como personas de gobierno. Amén. Hemos llegado a la conclusión que estamos demasiado cansados muchas veces para servir a Dios. No, tengo muchos compromisos. No, me he quedado despierto hasta tarde. No, que mañana a la mañana tengo que trabajar. No, que el trabajo me hace estar tantas horas despierto. No, que me han llamado. No, que me han buscado. No, nos inventamos todas las excusas posibles y habidas. Y hoy Dios quiere que te posiciones, que tomes una posición concreta en el lugar de representación que Dios te dio, y ese lugar es como cabeza y no como cola. Amén. Hoy Dios te trajo para que puedas volver a recuperar tu posición, que es como cabeza y no por cola. Hoy es el día que puedas volver a ocupar tu lugar, correr a los brazos del Señor, de Dios, y echar fuera toda distracción. Echar fuera toda somnolencia, amén. Si te estás durmiendo, levanta un poco la voz. ¿Sí? Todo lo que te aparta de Dios, tomando un compromiso con Dios. Hoy estoy aquí para recordarte que nadie va a hacer lo que Dios te dijo que hagas. Nadie va a hacer. Precisamos cuidar nuestras vidas y mirarnos con una perspectiva individual. Deja de mirar a los demás. Ah, no, porque la hermana esto. Ay, no, porque la hermana aquello. Ah, no. No, hermano, quiero decirte que es hora de que te tenés que mirar con una perspectiva individual. Mírate a ti mismo. ¿Cuál es el proyecto de Dios para José, para mi vida? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi familia? Existe un propósito por el cual hoy sigues de pie. Existe un propósito por el cual Dios te eligió aún más allá de tus errores y de tus tropezones, a pesar de tu día mal, a pesar de tu inconsciencia. Puedes pasar una vida entera diciendo cosas y poniendo excusas, y aún así su gracia y su favor siguen esperando por ti. Siguen esperando por nosotros. Dios va a estar ahí siempre que lo necesitemos. Pero el problema no es Dios, el problema somos nosotros. El problema nunca ha sido Dios. El problema somos nosotros, que escapamos de Dios, escapamos del propósito de Dios, escapamos de lo que el Señor tiene para nosotros. El principal obstáculo somos nosotros mismos. Mi profundidad o ausencia de la misma, mi entendimiento o ausencia de Él, mi carácter aprobado o no, mi autoridad en Dios, mi fe. La respuesta es una reacción a mi búsqueda en mi relacionamiento. Todo depende de cuán profundo quiero ir en Dios, cuánta relación tengo con Él. Y esa relación es lo que me da el gobierno delante de Dios y delante de los demás, en todas las cosas. Ese gobierno depende de la relación que yo tengo con Él.
¿Cuánto estás dispuesto a gobernar? ¿Cuánto quieres gobernar? No, yo quiero gobernar sobre todo. Entonces, relacionate con Él. Si no, no vas a gobernar sobre nada. Ni sobre vos, ni sobre tu vida, ni sobre tu trabajo, ni sobre tu negocio, ni sobre tus hijos. No va a haber gobierno. Si Dios no te da las instrucciones, ¿cómo vas a hacer para gobernar? ¿Cómo vas a hacer para administrar algo que Dios tiene para tu vida si no le buscas? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El gobierno de Dios viene después que nos rendimos a Él. ¿Te das cuenta que hay una acción que debemos ejecutar antes? Si mi pueblo buscare, se humillare, yo haré. Si se arrepiente, yo libero. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí de nuevo, una vez más, una vez que me humillo, que clamo a Dios, nos da gobiernos sobre cosas grandes y ocultas que no conocemos. Aquel que busca, encuentra. Amén. Romanos 3, en la nueva versión, en la NBV, dice así, pero Dios, por su gran amor, gratuitamente nos declara inocente. Romanos 3:24, nos declara inocente porque Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Jesucristo pagó todas nuestras deudas. Dios ofreció a Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Dios lo dio por nuestros pecados. Cuando creemos esto, dice, Dios nos perdona todos nuestros pecados pasados, pues nos tiene paciencia. De esta manera da a conocer su justicia y muestra que Él es justo y que nos hace justo por tener fe en Cristo Jesús. Nuestras deudas fueron pagadas gratuitamente cuando creemos que Jesús vino a esta tierra, murió por nuestros pecados y resucitó el tercer día. Amén. Pero el problema es que dejamos de creer continuamente. Porque vivimos nuestra vida. Vivimos nuestra vida en el día a día. Y no la vida que Cristo preparó para nosotros. La palabra está todo el tiempo diciendo que el mayor obstáculo de nuestro relacionamiento con Dios somos nosotros. Dios siempre está ahí. Él está ahí para abrazarnos, para amarnos. Eres tú que va a definir cuánto cargas de Dios, cuánto quieres cargar de Dios en tu día a día. Eres tú que vas a definir cuánto Dios te usará a causa de tu búsqueda. Eres tú que vas a definir cuánta autoridad cargan tus oraciones. Hermanos, somos nosotros que vamos a definir cuánto estamos revestidos de Dios. Solo que nos acostumbramos a terciarizar todas las cosas. Ay, pastor, necesito un trabajo, ore por mí. Ay, pastor, necesito sanidad, ore por mí. Ay, hermanita, ¿puede orar por mí? Usted que es el intercesor, ore por mí. Ore por mí, necesito, ore. Y mandamos a los demás a orar en vez de orar nosotros. ¿Saben cuántas personas me vienen a buscar y me piden oración y yo les pregunto, ¿oraste? No. Ora tú primero. Si Dios me escucha igual a mí que a ti. Todo lo que necesitamos, absolutamente todo. ¿Saben? Y nos reímos de esto, pero es una triste realidad. Tendríamos que estar llorando. ¿Saben por qué? Porque Dios está esperando manifestarse sobre la vida de cada uno de nosotros. Y nosotros terciarizamos nuestra relación con Dios. Es como que yo le diga a un amigo, mirá, atendé a mi esposa porque yo no la puedo atender. Es igual. Es una relación tan profunda, el amor que tenemos con Dios, que no podemos seguir terciarizando nuestra vida y nuestra relación con Dios. Todo lo que necesitamos lo encontramos absolutamente todo en Dios. Todos los atributos de Dios los tenemos en nosotros. ¿Sí? Y cuando le buscamos, esos atributos se manifiestan. En su gobierno cargamos la persona de Jesucristo. Cristo toma todos los atributos de los que necesitamos y esos atributos están dentro nuestro, ¿sí? Tú en Dios cargas la misma autoridad de la que Dios liberó a Jesús del infierno.
En Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. El mismo poder que resucitó a Jesucristo está en ti. Habita en ti el poder de resurrección, habita en ti el poder de la cura, habita en ti el poder de la liberación. No necesitas que nadie ore por ti. El mismo poder que Jesucristo tiene está en ti, siempre y cuando lo busques. Juan 15, 7 al 17 dice, no voy a ir hasta el 17, pero dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, y esto glorificado mi Padre. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha llamado, así también yo os he llamado. Permaneced en mí, en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras en el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Cuando gobernamos, llevamos fruto. No hay gobierno si no permanezco en el Padre. No hay gobierno. En su gobierno nos encontramos siendo amados en Él y por consecuencia ejecutamos el mismo gobierno de amor. Hasta el punto de dar nuestra vida por nuestros amigos. Hasta el punto que Él no nos llamará más siervos, sino amigos. En su gobierno Él nos dará a conocer todas las cosas. Todas las cosas. Porque no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Para que en su gobierno llevemos fruto y por su gracia ese fruto permanezca. Amén. Es importante gobernar, pero no hay gobierno si no hay relación. ¿Querés gobernar? No, yo ya gobierno. Gobierno. Y muchas personas gobiernan, ¿saben? Pero gobiernan bajo la manipulación de este mundo. Gobiernan sobre el esposo, gobiernan bajo los hijos. Intimidan los hijos, bajo un gobierno personal y una manipulación personal. Es necesario gobernar bajo el gobierno de Cristo, bajo lo que fuimos llamados en Cristo Jesús. Y el tercer punto es dejarnos encontrar. El anteúltimo punto es dejarnos encontrar. El que Él nos encuentre o nos llame es permanecer fiel en el camino. Y permanecer fiel, esto lo copié la pastora de manera exacta, en el devocional que tuvo el otro día con los pastores. Exactitud en ejecutarlo, ¿sí? En llevar a cabo lo que Él nos mandó a hacer de la manera exacta, ¿sí? Dar la medida exacta del llamado de Dios según lo que Él nos pidió a nosotros. Y podemos medir la palabra fidelidad, ¿sí? En cuestión de medida y presión en exactitud. Estar dispuestos a cumplir con la responsabilidad de lo que Dios depositó en nosotros, sabiendo que todo lo que hacemos es para Él y todo lo que hacemos lo hacemos de manera exacta para Él. Nuestro lugar seguro es Él. Todo lo que necesitamos encontrar se encuentra en Él. Todo. Tenemos que parar de echarle la culpa a Dios por las cosas que estamos viviendo o que hemos vivido por causa de nuestra desobediencia. No le atribuyas a Dios la responsabilidad de tu crisis antes de entregarle el control a tu vida. No le eches la culpa a Dios. Entregale el control a tu vida. Así que no pienses, ay no, la culpa es de Dios si no le entregaste el control total a tu vida. No le eches la culpa a Dios por lo que estás pasando si el control de tu vida no lo tiene Dios. El total control no lo tiene Dios. Muchas veces las crisis surgen por nuestras malas decisiones. No porque
por culpa de Dios, no, por culpa nuestra. No fue Dios quien le dijo a David que se quede en el palacio en épocas de guerra. Y David cae con Betsabé por no haber salido en la época donde los reyes estaban en guerra. No fue Dios quien le pidió a Sansón que tomase a una mujer que no era para él. No fue Dios quien le pidió a Pedro que lo negara 3 veces. No fue Dios que le pidió a Saúl que lo desobedeciera. La Biblia dice que Saúl tomó algo que no tenía que haber tomado y dejó vivo al rey Amalek, al cual Dios dijo que matara. Hizo algo que no le fue pedido hacer. Él quiso tomar un atajo, Saúl. Entonces no quiere decir que la crisis que hoy estés viviendo en tu casamiento, con tus padres, con tus hijos, con tus líderes, sea culpa de Dios. Muchas veces la crisis que vivimos es porque no queremos aceptar el llamado de Dios en nuestra vida, porque no queremos ser hallados en Él y por Él. Estamos tan ocupados a llevar a cabo lo que hemos planeado para nuestra vida que no le damos cabida, no le damos tiempo a Cristo. Estamos tan ocupados en nuestros propios planes de vida que no tenemos tiempo para que Él nos encuentre. Y queremos tomar atajos continuamente y tomar atajos y por eso tropezamos y caemos. Y un ejemplo claro de atajos es David. David tuvo un deseo súper puro. David tuvo el deseo más puro del mundo, era traer el arca de la presencia de Dios a la casa. ¿Sí? El arca de la presencia que manifestaba el Dios viviente a su casa. Y David tiene una motivación justa que es traer la presencia de Dios a su casa, pero lo hace de una manera equivocada. Y David, podemos ver que David era el hombre según el corazón de Dios. Y podemos ver a David viviendo momentos íntimos con Dios. Momentos que él se dejaba encontrar y escuchaba la voz del Señor. A tal punto, sí, que él decía, David tiene el corazón que yo quiero que tenga. Es conforme a mi corazón, decía Dios. Y David se dejaba encontrar por Dios. Y el último punto que quiero hablarte es sobre la autorresponsabilidad. La autorresponsabilidad es admitir, ¿sí? Dice, admitimos que la autorresponsabilidad consiste en la capacidad que tiene todo sujeto de asumir una postura reflexiva en la relación de a sí mismo con la vida propia y con Dios. Un momento de reflexionar. Fíjense lo que decía David. David se dejaba encontrar, David tenía autorresponsabilidad, pero hubo un momento en su vida donde hizo un atajo que no tendría que haber hecho. Y en Salmos 132, del 3 al 5, miren cómo él se dejaba encontrar y cómo él necesitaba esa presencia de Dios en su casa. Dice, no entraré en la morada de mi casa. Todavía no lo pongamos eso. Ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Fíjense que él decía, no me voy a ir a dormir hasta que no me encuentre con él. Salmo 132, del 3 al 5. David está siguiendo, está diciendo lo siguiente, no me voy a ir a descansar hasta que no me encuentre con Dios. ¿Cuántas veces en tu noche más dura has dicho, no, yo no me voy a ir a dormir hasta no encontrarme con Dios? O simplemente, ¿cuántas veces has apagado la serie que estás viendo y has dicho, no, amor, vamos a buscar de Dios y hasta que Dios no se nos aparezca no vamos a salir de la presencia de Dios? Hasta que no entremos en la morada del fuerte de Jacob, no voy a salir de ahí, no voy a parar, no voy a dar sueños a mis ojos. Muchas veces vamos a orar y nos dormimos. O justamente, a propósito, no nos podemos dormir. Ya sé cuál es la solución. Vamos a orar y me va a venir sueño. Dios quiere que le busquen intimidad. Y esta autorresponsabilidad hace que vos te puedas mirar hacia adentro y decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Saben qué hace David para buscar la presencia del arca del pacto? Envía
soldados para traer el arca de la alianza de vuelta para la ciudad. Y ellos colocaron encima el arca del pacto, encima de bueyes, y esos bueyes empiezan a caminar. Y mira qué loco, David está diciendo, está haciendo la cosa más hermosa con una motivación buena, pero el problema es que él utilizó un atajo para acelerar el proceso de la vuelta del arca del pacto a su casa, que era tomar, y ese atajo era poner el arca del pacto encima de los bueyes, siendo que tenía que ir encima de los sacerdotes. Él lo hizo sin pedir ningún tipo de consulta al Señor. Y a veces nos aceleramos de más y corremos el riesgo de perder el llamado de Dios. David quiso acelerar el proceso, ¿sí? Y para eso colocó el arca encima de los bueyes, dice la Biblia, que uno de los bueyes tropieza y usa, para que no se caiga, usa era una persona, un nombre, Uza, en español Uza, dice que para que no se caiga, puso las manos y al instante murió. Y a raíz de lo que pasó, David tuvo miedo y decidió llevar el arca a la casa de ¿quién? De Obededón. ¿Sí? ¿Se la acuerdan la historia? Después de un tiempo le llegan noticias a David. ¡David! ¡Rey David! ¡Mira! El arca del pacto está en la casa de Obededón. Y todo lo que Obededón hace y toca prospera. Todo a causa de que el arca del pacto, el arca del Señor está ahí, a causa de la presencia, de que la presencia del Señor está en su casa, todo prospera. Todo fue bendecido a causa del arca. Y David dice, no, es necesario traer el arca de vuelta para casa. Pero esta vez vamos a hacerla bien, vamos a hacerla diferente. Él no va a sostener la gloria del Señor en carros y bueyes, mas lo hacen como debería haber sido hecho. Ponen el arca encima de los sacerdotes. Y es aquí donde el Señor me habló, ¿sí? Y la Biblia dice que empezaron a caminar los sacerdotes y que cada 6 pasos sacrificaban un buey y un novillo. Un buey y un novillo. Cada 6 pasos, ¿sí? Cada 6 pasos. Y quiero llegar a un lugar sencillo. Lo que el arca, ¿sí? Ahora está siendo, ¿sí? Está siendo cargada por sacerdotes, ¿sí? Lo que fue de tropiezo para el arca, ahora está siendo sacrificado para darle honor al Señor, a Dios. El romper de Dios solo sucede cuando estamos dispuestos a sacrificar nuestros atajos. Lo que fue de tropiezo para David, David lo sacrificó. ¿Sí? El romper de Dios solo sucede cuando estamos dispuestos a sacrificar nuestros propios atajos. Hermanos, el mismo buey que antes llevaba el arca ahora está muriendo para poder hacer el camino para el arca. Cada 6 pasos sacrificaban un buey y un novillo. Y David está diciendo, Señor, yo ya entendí, preciso sacrificar mis atajos. Señor, preciso sacrificar mis atajos. Mirá qué fuerte, el mismo elemento que saboteó el primer propósito está siendo sacrificado. ¿Y cuántos atajos nosotros tenemos en nuestra vida que no los sacrificamos a Dios? Nuestro orgullo es uno de ellos. Nuestra falta de confianza en Él. Nuestra superioridad. Pensamos que somos superiores a los demás. O pensamos que somos superiores a Dios. Que todo podemos. Si nosotros no sacrificamos nuestros atajos, difícilmente viviremos o llevaremos la presencia de Dios a nuestra casa. Amén. Ahora está siendo usado, ¿sí? Está siendo usado para que la promesa se cumpla. Amén. Si nosotros no sacrificamos nuestros atajos, difícilmente viviremos la promesa de Dios para nuestras vidas. Entonces, autorresponsabilidad de saber cuáles son los atajos que tomé en mi vida que no me dejan llegar a Dios, que no le agradan a Dios. Autoexaminarme, lo que hice con la motivación que aún estaba bien, pero que robó mi propósito original. Es hora de dejar de lado nuestros atajos. Ahora,
imagínate y viaja conmigo un poquito más, que a mí me gusta imaginar, ¿sí? En ese momento, imagínate en aquel tiempo poder haber puesto un dron. Un dron que volaba desde lo alto y grababa un buey y un novillo siendo sacrificado cada 6 pasos. Desde lo alto, como Dios miraba desde lo alto, cada 6 pasos, un dron que volaba y siendo ahí, iba arriba el dron y filmando, ¿no? Ante los ojos de Dios o ante cualquier persona, dice que había una distancia de 69 kilómetros entre Gat a Jerusalén. Había una distancia de 69 kilómetros y cada 6 pasos sacrificaban un buey y un novillo. Y Willy, vos me preguntaste cuántos bueyes y cuántos novillos, son 30.000. 30.000. Había un camino de sangre siendo diseñado para que la presencia de Dios vuelva a casa. Un camino de sangre siendo diseñado para que la presencia de Dios vuelva a casa. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto? ¿Sí? Esto es una prefiguración de lo que Jesús haría por nosotros. Recuerden, el viejo pacto es sombra y figura de lo que había de venir, Cristo. Un camino de sangre hizo que volviera la presencia, ¿sí?, al lugar donde nunca debería haber salido, donde debería haber permanecido. Un camino de sangre restauró el acceso a la presencia de Dios. Un camino de sangre restauró la presencia. Un camino de sangre saboteó los atajos. Un camino de sangre colocó las cosas donde deberían haberse quedado. Y estamos hablando sobre autorresponsabilidad. Nosotros no somos el centro de la solución. El centro de la solución es Cristo. Déjame explicarte un poquito mejor. La autorresponsabilidad no es que creas que son 3 pasos para ayudarte a vivir una vida mejor, o 5 pasos para cambiar tu vida, o 2 llaves para abrir la puerta. No. Lo que estamos hablando, amados, ¿sí? Esto no es un curso de autoayuda. Esto se trata de ayuda del cielo. No podemos hacer nada nosotros. Autorresponsabilidad es confiar en la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Es decir, papá Dios, ya no sé para dónde ir. Guíame tú dónde ir y qué tengo que hacer. Autorresponsabilidad, ¿sí? Es decirle, Señor, es tu fidelidad, no soy yo. Yo no sé si tengo que entrar por esta puerta. Guíame, háblame, decime qué solución tengo que tomar, qué es lo que tengo que hacer. Señor, dame una señal clara, cómo me tengo que mover. Estoy cansado, Señor, de tomar atajos, cansados de hacer lo que mis ojos y a mi corazón le parece. Entonces, Señor, muéstrame qué hacer, porque tú eres fiel. Muéstrame para dónde ir. Autorresponsabilidad es sacrificar nuestros atajos y entender que el camino de sangre nos lleva de vuelta a casa. O sea, la cruz. La resurrección, el sacrificio de Dios nos lleva de vuelta a casa. Nos lleva de vuelta a casa. El sacrificio, esperen que agrandé demasiado. Nos lleva de vuelta a casa. Autorresponsabilidad es saber que quien cuida a mis hijos soy yo, ¿sí? Pero si Dios no guarda mi casa, en vano vigila el que la guarda. Amén. El que la guarda. Autorresponsabilidad es saber que quien tiene que trabajar soy yo para sustentar mi familia y mi negocio. Pero es saber que en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en su gloria. Amén. Autorresponsabilidad es poner la vara en el mar y saber que quien creó el mar abrirá el mar para que yo pase. Autorresponsabilidad es tomar la parte más fácil de la historia. Ponte a pensar, ¿qué es más fácil? ¿Poner la vara en el mar o que el mar se abra? ¿Qué es más fácil? ¿Poner 5 panes y 2 peces o darle de comer a una multitud? ¿Qué es más fácil? ¿Escoger 5 piedras o derribar un gigante? ¿Qué es más fácil? ¿Pedirle a Jesús que te llame a andar sobre las aguas o dominar sobre la tormenta y el viento? ¿Qué es más fácil, caminar en el desierto o hacer que el pan caiga del cielo y que las ropas no se desgasten y que crezcan a medida que pasan los años?
En todo tiempo, a lo largo de la historia, Dios como hombres nos lleva a depender de Dios. No se trata de cuántos fieles somos nosotros, se trata de su fidelidad hacia nosotros. Y nos dijo, hijo, tú haz la parte fácil, que yo hago todo el resto. Yo me encargo de lo imposible. Haz lo fácil, que yo hago lo imposible. Autorresponsabilidad es cuidar de tu vida. Ella costó un precio muy alto. Cuida de tu vida, y cuando hablamos de cuidar de tu vida es la vida que Cristo depositó en ti, porque nadie va a poder ser el padre que tus hijos esperan. Así que cuida de tu vida, nadie podrá ser el hijo que tus padres están esperando. Cuida de tu vida, nadie podrá ser la madre que tus hijos están esperando. Nadie va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Lo que fuiste llamado a hacer por el Señor, nadie lo va a hacer. Dios designó un propósito para cada uno de nosotros específico para ti. Tu llamado es específico. El otro día me escribió un amigo de la infancia y me dijo, marcaste mi vida, sos un buen amigo. Yo no sabía que iba a ser la última vez que te iba a ver, que te ibas a ir para Europa. Perdí un gran amigo. Si me hubiera dado cuenta, hubiese pasado más tiempo contigo. Todo no es para siempre. Todo no es para siempre. Tenemos que saber que no somos para siempre, que no estaremos en el mismo lugar para siempre, que somos personas que tenemos un ciclo. Nacemos, crecemos y morimos. Y te vas a morir. Y muchas personas, lo vivo diciendo siempre, se mueren sin cumplir el propósito de Dios en su vida. Es mentira que no te vas a morir sin cumplir el propósito de Dios. No. ¿Sabes cuánta gente conozco que se ha muerto sin cumplir el propósito de Dios en su vida? Así, un montón. Tenemos que saber que nadie va a ser lo que fuiste llamado a ser. Nadie será el hijo que Dios está esperando que seas. Nadie será el padre o la madre que Dios está esperando que seas. Nadie será tu llamado. Amén. Nadie será el sermón que Dios te diga que escribas. Nadie será la música que Dios te dio para que compongas. Nadie escribirá el libro que Dios te dijo que escribas. Entonces tenemos que entender que somos únicos, creados con Dios, con un propósito importante. Dios te esculpió en sus manos, Él te hizo con un propósito único. Él dijo palabras sobre ti únicas. Él te eligió. Si hoy estás aquí es porque Él puso un diseño interior en su vida. Dios colocó, ¿sí?, sobre ti. Piensa que el dueño del universo, ¿sí?, no desistió de nosotros. El dueño que creó todo no desistió de nosotros. Cuando Adán y Eva cayeron, Él no desistió de nosotros. Él no desistió de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tu llamado, mi llamado, estaba ya escrito en la eternidad. Era antes desde que este mundo existiera. Era antes de que Dios tuviera el mundo en sus manos. Tú ya estabas en los planes de Dios. Tú eres importantísimo. Él ya te soñó desde la eternidad. Él te vio, te diseñó. Fuimos formados antes de la fundación del mundo. Quiero que lo entiendas. Dios ya te conocías antes de Adán y Eva, antes que ellos pecaran. Dios ya te conocía antes de que tus padres naciesen. Dios te ama y sabe el día y la hora que has nacido. Y hoy estás aquí para poder cumplir ese llamado. Y que le puedas decir, Señor, yo ya no quiero tomar atajos. Señor, quiero entregarte mis atajos. Te entrego mi vida. Estoy cansado de hacer la parte difícil. Fuimos hechos para entregarle nuestro centro al Señor y que Él sea nuestro centro. Fuimos hechos para que Él lo sea todo en nosotros y que nosotros dejemos de hacerlo todo. Entregale al Señor tu carga. Autorresponsabilidad es saber que Dios nos encuentra fieles haciendo su voluntad y no la nuestra. Autoexaminate. Hoy te traigo esta palabra para cuidar nuestra vida y dejar los atajos de lado. Así que ahora sí pongamos eso. Repasemos los 4 puntos. Antes de irnos de vacaciones, repasemos estos 4 puntos. El primer punto es necesario, se requiere. ¿Se acuerdan? Se requiere que los administradores sean hallados fieles. El primer punto es necesario, se requiere. Necesario es un sinónimo de requerir. Cuidar de mi interior. Es necesario cuidar de mi interior.
ser personas de gobierno. Y un sinónimo de administrar es gobernar. Es necesario que seamos personas de gobierno para poder administrar lo que Cristo quiere que administremos. Dejarnos ser hallados por Él, con una manera justa, con un enfoque correcto. Y autorresponsabilidad. Se habla de fidelidad, no de la nuestra, sino de la que el Señor tiene para con nosotros. Y nosotros dejarlo ser el centro a Cristo. Hoy quiero sellar esta palabra. Dios nos está pidiendo que podamos corresponder a la medida del llamado. Decirle a la persona que tenés al lado, hoy es el día de corresponder a la estatura del llamado de Dios sobre tu vida. Decíselo, corresponde al llamado. Quiero decirte que no te será pedido o exigido más de lo que Dios depositó sobre tu vida. Te será pedido lo justo. ¿Qué depositó Dios sobre tu vida? ¿Qué fue lo que Dios depositó? Lo tenés que buscar en su presencia, en Él. ¿Cuánto querés gobernar? Tenés que buscar. Permanecer en mí, mis palabras permanecerán en vosotros. Y daréis fruto conforme me iréis buscando. Y no será un fruto banal, sino un fruto que permanezca. Dejá de manipular a la gente. Tomá una forma de gobierno y goberná según lo que Dios te mandó a gobernar. Y dejá de hacerte el vivo delante de Dios, porque Dios ve todas las cosas. Dios conoce tu corazón. No escapes, no corras. Dejá de poner excusas. Entregate al Señor 100%. Amén. A manifestar la vida. En todo momento fuimos llamados a estar en Él, a encontrarnos en Él, a dejar nuestros atajos. Dios los conoce. Dios nos conoce a nosotros. Y si en algún área nosotros no estamos dando la talla, el Señor hoy nos está llamando a que empecemos a dar la talla. A que esta palabra pueda devolverte el gobierno a través de tu búsqueda y restituirte todas las cosas que te fueron robadas a causa de no buscar de Dios y a causa de hacer las cosas como te parecen. Hoy Dios te quiere devolver el gobierno basado en Él, no en tus propios actos. Así que dejate de atajos y entregale esos atajos al Señor. Amén. Hoy el Señor quiere restituirte la posición como hijo. Quiere que seas su hijo. Es importante dar la talla por la cual fuimos llamados. No porque te lo dice el pastor, sino porque va a venir el tiempo donde vendrá Dios a todos nosotros y nos va a decir, yo deposité uno en ti. ¿Cuánto me estás entregando? Ay, no, Señor, es que tuve miedo. Ah, no, Señor, es que... Dale ese uno a tu otro hermano. No, pero yo en tu nombre expulsé demonios. Ah, no, pero yo en tu nombre sané. Ah, no, pero yo en tu nombre no te conozco. Sal de aquí, hacedor de maldad. Y es una verdad grande como una casa. Es hora de... Y no quiero poner temor en tu vida, no. Es lo que nos toca predicar, sabiendo de que Dios nos está pidiendo una estatura de gobierno para una iglesia que está creciendo, una iglesia que quiere ser punta de lanza en la ciudad. Quiere ser cabeza, no cola, y para que hoy podamos gobernar y ejecutar el gobierno de Dios en la ciudad, es necesario que se levante gente comprometida, gente de gobierno en Dios, y que nos dejemos de excusa, amados, que podamos gobernar según lo que hemos recibido de parte de Dios. No gobierno porque el pastor me lo dice, sino que gobierno porque el Señor me lo dice. No sirvo porque porque el pastor me lo dice, sino que sirvo por el gobierno de Dios, por el gobierno por el cual Dios me puso a servir y lo que Él me dio para administrar. No llevo adelante una casa de vida porque soy bueno predicando, sino que llevo una casa de vida porque el Señor puso gobierno en mi vida y yo gobierno en el Señor, en Cristo Jesús. Es tiempo de gobernar según el llamado al cual fuimos llamados. Quiero saludarte y bendecirte, que tengas un hermoso domingo.